el tema del batallón de San Patricio. En un momento más va a ingresar también nuestro compañero Jorge Nieto. De hecho, creo que ya está por aquí. Y esta reunión nos queda muy al caso con la fecha del próximo 20 de agosto, que pues se va a conmemorar la batalla de Churubusco. Ya estamos por aquí, sí, ya también está ya ingresando nuestro compañero Jorge Nieto. Esperemos a que funcione mejor la conexión, pero ya está por aquí con nosotros. Y bueno, pues esperemos que más o menos esté escuchando bien. Vamos a hablar acerca de este batallón que apoyó a México. Y pues no sabemos si nos estás escuchando, Jorge, porque su micrófono está apagado, pero ya estamos aquí. Entonces vamos a ver si más personas se escucha. Sí se escucha. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Aquí tenemos también bienvenida Pati Nieto. También ya se está ingresando a la sala. Pues ya en unos momentos más empezaremos pues con esta reunión. Bueno, pues ahora, como saben, yo también el nombre del grupo cambió. En vez de Conversando la Historia de México, ahora se llama El Estudio de Clio, que de todas maneras se refiere a la historia. Como ven, pues Clio es la musa de la historia. Entonces, de todas maneras, pues seguimos aquí con estas reuniones. Bienvenidos todos los que se van ingresando aquí. Bienvenida Pati Nieto. Bienvenida Pati Nieto. Muy bien. Pues entonces, sí, podemos empezar, si gustas, Jorge, no sé cómo esté tu conexión. Estamos aquí también, Juan Carlos Briones. Muy bien. Ya estamos conectando, ¿no? Así es. Ahorita, si me lo permiten, yo quiero iniciar que se inicie la sesión con una canción. Sí. Ahorita la pongo. Me dicen si se escucha. My name is John Riley. I'll have your ear only while I left my dear home in Ireland. It was death, starvation, or exile. I got to America. It was my duty to enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made. Part of a conquering army with the morals of a enemy. And there amidst all these poor dying Catholics, screaming children, the burning stench of it all, myself and 200 Irishmen decided to rise to the call. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied, so we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We marched beneath the green flag of St. Patrick, emblazoned with Erin Goldbrough. Right with the heartland, the Shamrock, and Libertad Panamericana. Just 50 years after Wolf Town, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers, and they can talk as they may, but from Dublin City to San Diego, we
witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We fought them in Matamoros, where their volunteers were weeping. In Monterrey and Cerro Gordo, we fought on as Ireland's sons. We were the red-headed fighters for freedom. Amidst these brown-skinned women and men, side by side we fought against tyranny, and I dare say we do it. To San Diego, witnessed freedom denied. Oh, we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. Muy bien, es la canción de John Reilly, ¿verdad? Sí. Sí. Tengo por ahí la traducción, no sé si gusten que también la pueda transmitir. Sería genial escuchar la traducción. Ponerla ahorita que se termine la Most of us died on that hillside in the service of the Mexican state. So far from our occupied homeland, we were heroes and victims of fate. Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. Muy bien. Y a ver, pues vamos a ver si se puede transmitir este sonido. Mi nombre es John Reilly. Tendré tu oído solo un rato. Dejé mi querido hogar en Irlanda. Era la muerte, el hambre o el exilio. Y cuando llegué a América, estaba en mi deber ir. Entrar en el ejército y caminar penosamente a través de Texas, para unirme en la guerra contra México. Fue allí, en los pueblos y laderas, que vi el error que había hecho. Parte de un ejército conquistador con la moral de una cuchilla de bayoneta. Así que en medio de estos pobres moribundos católicos, niños gritando, el hedor de la guerra quema de todo. Yo y 200 irlandeses decididos a alzarnos a la llamada. Desde la ciudad de Dublín a San Diego, atestiguamos la libertad negada. Así sé que formamos el batallón de San Patricio y luchamos en el lado mexicano. Marchamos con la bandera verde de San Patricio blasonado, con el Erin Cobra, brillante con el arpa y el trébol, y libertad para la República. Solo 50 años después de Wolfson, 5,000 millas de distancia, los yanquis nos llamaron una legión de extranjeros, y pueden hablar como quieran. Luchamos contra ellos en Matamoros, mientras que sus voluntarios estaban violando a las monjas. En Monterrey y Cerro Gordo, nosotros luchamos como hijos de Irlanda. Fuimos los combatientes pelirrojos por la libertad, en medio de hombres y mujeres de piel morena. Lado a lado luchamos contra la tiranía, y me atrevería a decir que lo haríamos de nuevo. Los combatimos en 5 principales batallas. Churubusco fue la última. Abrumados por los cañones de Boston,
Caímos después de cada explosión de mortero. La mayoría de nosotros murieron en esa ladera, en el servicio del Estado mexicano, tan lejos de nuestra patria ocupada. Fuimos héroes y víctimas del destino. Pues bien, pues eso, la traducción de esta canción que hace llorar, la verdad, esta Y canción. te cuenta gran parte de la historia de los irlandeses. Ujú, sí, sí, así es, De pues. hecho, por eso, bueno, no, por eso era la sugerencia iniciar la sesión con esta canción, porque es una balada que sí te cuenta a detalle lo que fue la vida de los irlandeses en el ejército americano. Los gringos, si mal no recuerdo, los llamaban despectivamente los cara de papa, porque también por el color de su piel. Y aparte creo que es el alimento principal de los irlandeses, como para nosotros sería el maíz para hacer la tortilla. Así es, y pues había habido también una hambruna en Irlanda, también hizo que varios, pues, emigraran de su país de origen, pues se fue a Estados Unidos. Y bien, tenemos también aquí, a Juan Carlos Briones. Y a mí, bueno, hace rato también, me dijo Juan Jesús Cadena que lo disculpáramos, pero anda ahorita entre Atlisco y Chipilo, así que te envío saludos, Jorge, porque anda ahí por tu tierra, es Juan Jesús. Sí, me mandó mensaje. Ujú. Y entonces, bueno, pues Maricruz también creo que tenía un evento, pero bueno, pues los que se vayan, aquí, pues añadiendo a esta reunión, pues bienvenidos todos. Y pues, ¿cómo ves? ¿Quieres empezar con la información de este batallón? ¿Cómo ves? Bueno, yo tengo algunas fotos, pero no sé si gustas primero empezar con alguna información. Sí, no hay problema. O alguien que quiera comentar también. Bueno, voy a ver, yo información sobre ellos, principalmente de qué partes de Irlanda provenía cada uno de ellos. Se han escrito históricas o esta balada. Lo único que se conoce más o menos es quién los dirigió, que fue el capitán John Riley, que emigró en 1845. Y ese, si mal no recuerdo, el autor es Arturo Ortega Blake. Creo que hasta publica en el grupo. No publican bajo el nombre de ese libro y del escritor. Pero ese libro, hay ciertos puntos en los que son interesantes, pero es muy tendencioso porque toman mucho la parte de la historia de la traición, la supuesta traición de Santana hacia el pueblo de México. Y ahí es otra controversia también interesante, lo de la figura central de Santana. Como bien mencionamos, el día 20 de agosto se conmemora un aniversario más de la batalla de Churubusco, que algunos historiadores mencionan que realmente fue una de las batallas más gloriosas para el ejército mexicano. Y ahí está también la famosa frase del general Anaya a Winfield Scott, que dice que Scott le pregunta dónde está el parque y Anaya le contesta, si hubiera parque usted no estuviera aquí. Realmente esa batalla se perdió y el poco parque que les llegó, solamente los San Patricio y solamente corresponde. Y ahí, pues, no sé, ahorita si ustedes también, no sé si quieran opinar y qué información tengan al respecto. Micrófono. Ujú. Estaba sin sonido. A ver si les puedo compartir algunas imágenes. Déjenme ver. Ujú. No sé si se estén viendo. Sí se ven, ¿verdad? Sí.
A ver. Sí, más o menos para conocer los escenarios, cómo estaban vestidos también. Bueno, pues estos son los uniformes, la guerra pues, que dura de 1846 a 1848, y cómo pues ellos se pasaron del lado gringo, que pues son los uniformes de aquí de la parte superior, al lado mexicano, y pues ya usaron otro tipo de uniformes. Al principio, pues te acuerdas que ayer estábamos comentando, Jorge, acerca de los integrantes, ¿no? Del número de integrantes que tuvo este batallón, y bueno, es que varían muchísimo según las fuentes, ¿no? También como me comentabas, que pues incluso algunos habían dicho que desde 800, ¿no? A 300, pero más bien fueron menos, ¿no? Ya los que puedan estar comprobados, bueno, en la balada habla de 200. Y eso también, bueno, empezaron con la batalla de Monterrey, después se van a la batalla de la Angostura, y ya cuando están en Churubusco, son alrededor de un centenar, y pues ahí muere más o menos alrededor de una treintena de ellos, entre soldados, jefes, subtenientes y tenientes, y son capturados 71 por el ejército gringo. Entonces, pues ya ahí, bueno, también lo que comentamos de las nacionalidades, pues, no me acuerdo si hace rato, no, ayer, ¿no? Ayer fue cuando estábamos, viendo cuántos eran, irlandeses, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos eran irlandeses, ¿no? Pero ya de los prisioneros, pues eran 48, casi 50, y 22, de origen alemán. Y bueno, pues de ellos, los que van a ahorcar, que bueno, pues también ya llegaremos a ese punto, ¿no? Cómo fue este castigo tan terrible, pues fueron los que habían desertado, pero ya después de haber empezado la guerra. Entonces, pues van a ser 16 primero, 16 personas en la plaza de San Jacinto, donde actualmente está la placa. Posteriormente, pues van a ser, eso va a ser el 9 de septiembre, un día después de la batalla de Molino del Rey. El 10 de septiembre, pues ahorcan a otros 4 en Mixcoac, y pues la mayor parte va a ser cerca de Tacubaya, entre Chapultepec y Tacubaya, 31 personas restantes, pues con vista al castillo de Chapultepec, ¿no? Que ya también abundaremos en eso, y los demás pues marcados, ¿no? Con un hierro candente, pero ya les daremos más detalles. Esto, pues es todo lo que pasaron. La primera batalla en la que participaron ellos en México, pues es la batalla de Monterrey, donde también los gringos, tú sabes, hicieron ahí pues tropelía y media, después de haber tomado Monterrey. Y bueno, pues la batalla de la Angostura. Después viene aquí ya el 20 de agosto con la batalla de Churubusco, y esto era lo que les habían cosido en sus blasones, en Gobrak, que era Irlanda que viva eternamente, con un arpa, ¿no? También lo que decían ahí en la balada. Pues aquí fueron donde empezaron este tipo de castigos, ¿no? Pero si gustas, antes de que mostremos los castigos, pues si quieres puedes abundar un poco más en esto, pues en esta actuación, no sé si gustes, comentar algo, Jorge, o alguien más que quiera, intervenir, como ven, antes de pasar a los castigos. Si hay alguien que se anime por ahí. Bueno, como ya habían mencionado, la primera gran batalla en la que ellos participan es en la batalla de Monterrey, que se da, si mal no recuerdo, fue en septiembre de 1846. Pero antes, y también lo interesante también de este tema es ver por qué ese grupo de irlandeses se pasaron a combatir al lado mexicano, porque hay muchos que especulan o aseguran que ese grupo de irlandeses se pasó del lado mexicano por el trato que le daba que ellos también, que aparte tenían varias similitudes con los mexicanos. La principal es la religión, y se sabe que el anticatolicismo en Estados Unidos era muy fuerte. De hecho, a los San Patricio se comenta que los obligaban a ir a las misas, pero de la religión protestante, y aparte se les castigaba físicamente si hablaban en gaélico, que era su lengua natal.
¿Por qué se pasaron de bando? Pues no está muy seguro, porque hay muchas leyendas al respecto de cómo John Riley y los San Patricio decidieron cambiarse. Algunos mencionan que fue un incidente en Texas, oficial de la tratando mal a unos irlandeses, y creo que John Riley sacó la pistola y lo mató. Y por lo mismo es de que deciden salirse de la armada para unirse al lado mexicano. Creo que también en esta parte hay que ser objetivos. Creo que mucho del romanticismo que nosotros hemos visto en los San Patricios es lo que ha perdurado en esta historia. Pero sí, en alguna ocasión, creo, platicando contigo y también con Jesús, comenté el interés, bueno, los San Patricios a lo mejor no peleaban por México ni por Estados Unidos, peleaban por su propia libertad. Los San Patricios son el fiel reflejo de los inmigrantes en Estados Unidos, de cómo son tratados en muchas ocasiones. Y esa parte el gobierno mexicano quiso aprovecharla para atraer al mayor número de combatientes de Estados Unidos, bueno, que desertaran. Lo que no esperaban es de que un grupo reducido se iba a unir al ejército mexicano, porque la estrategia inicial, si mal no recuerdo, era que solamente desertara el mayor número posible de los extranjeros que estaban en la armada. ¿Y se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, volviendo a ese punto, como lo comenté, bueno, yo opino que es eso, de que ellos realmente pelearon por México viendo más por su propia libertad, luchaban por sus propios intereses y puede ser que a lo mejor sí vieron muchas de las atrocidades que hicieron los americanos con los civiles mexicanos. En alguna ocasión también yo mencioné que de hecho hay que ver la guerra del 47 es la primera gran guerra imperial de los Estados Unidos. Muchas de las atrocidades que se vieron en esa guerra, tanto con la población mexicana y cómo fueron avanzando, ese patrón lo fueron repitiendo los norteamericanos posteriormente. No me acuerdo qué día platicaba con Carol, le comenté que que una vez yo comparé lo que fue el ataque alto de Veracruz con lo que fue el bombardeo de Hiroshima con la bomba atómica. Obviamente no hay comparación tal cual, pero traté de comparar según su época el número de muertos que hubo de la población civil. Recordemos que el puerto de Veracruz, de hecho, los combates no hubo combates como tal. Fue un ataque, fue una serie de bombardeos que destruyó completamente el puerto de Veracruz y pues el fuerte de San Juan de Ulúa pues no presentó gran resistencia. Pues sí. Ya, aquí tenemos un comentario de Eduardo en el chat que dice: el gobierno de Estados Unidos hasta el día de hoy les promete la ciudadanía a los inmigrantes que pelean en el ejército. Y algo parecido había sucedido, ¿no? Me parece, bueno, pues en ese tiempo, tanto de parte de Estados Unidos como después de parte de México. Uh-huh. Digo, sí, tristemente sigue repitiéndose ese patrón. De hecho, los mismos integrantes en el ejército cuentan que los que entran a la Armada Americana siguen discriminando principalmente a los que son de origen latino. A veces digo que para mí los San Patricios son los santos patrones de los inmigrantes allá en Estados Unidos, porque pues tristemente sí porque ahí también ven, porque muchos hablan que ellos fueron discriminados hasta por el color de su piel, porque uno podría pensar pues si eran europeos y que eran blancos, ¿no? Sino que a ellos los recibieron, bueno, fueron parte de actos racistas tanto por su religión y como ya lo había mencionado, de hecho a ellos los conocían como los cara de papa, por el color rojizo de su piel. Los pelirrojos también. Sí. Damos la bienvenida a Carol también, que ya está aquí. Sí, hola. Y cuando quieran algunos comentar, pues sí me pueden hacer así y ya vamos empezando. También quería comentarles que, bueno, un momentos antes de la término de la sesión, que vean que luego sale un letrerito, pero a veces no lo vemos todos, pues les voy a ir indicando. Y pues tenemos otras 2 sesiones disponibles por si no se termina el tema. Entonces está ahí en la invitación de Facebook, ahí pueden
checar los datos de las otras dos sesiones que tenemos, que es Batallón de San Patricio 2 y Batallón de San Patricio 3, por si llegáramos a ocuparlo, ¿no? Entonces, pues mientras, para que prosigas, Jorge. Bueno, yo ahorita me voy a remitir un poco más cuando empiezan a emigrar los irlandeses a América. De hecho, como ya se mencionó, ellos inmigran por la hambruna que azota su país. De hecho, se perdieron completamente las cosechas de la papa, que es lo que ya les había mencionado, que es la fuente de alimento principal, o era su fuente de alimento principal de los irlandeses. Ellos llegan a Nueva York, creo que entre 1840 y 1845 es cuando se da este flujo de inmigrantes. Hay relatos que cuentan que de hecho a los irlandeses los atacaban, así como se ha visto los ataques a veces a la comunidad afroamericana o a los mexicanos allá en Estados Unidos, igual ellos eran víctimas de esos ataques. Dicen que era común ver en las calles de Nueva York a irlandeses muertos por una cuchillada en el estómago. Era tanto el odio que se les tenía a los San Patricios, a los irlandeses, perdón, a ellos los mataron. Los que posteriormente formaron el batallón de San Patricio se cuenta que ellos ingresaron a la Armada Americana por la cuestión de la paga, porque era la única edad que ellos tenían para hacerse de recursos económicos. Pero también ya comentamos que también el trato que les daban era terrible. Y aquí hay que diferenciar porque la guerra que hace Estados Unidos a México es más, la ganan más los voluntarios norteamericanos. Hay que dividirlo entonces, en esa guerra están tanto los que pertenecieron los San Patricio y están los voluntarios, que también hay varias historias terribles de los voluntarios, principalmente creo que los de Arkansas y los de Kentucky. No sé si ahorita alguien quiera opinar o me quiera contradecir. Si alguien quiere agregar algunos datos más, alguna opinión también. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Sí, no contradecir nunca, lo que dices es muy cierto. Hay ciertas características que vamos a encontrar de la formación de la Unión Americana de los Estados Unidos, que, pues bueno, hasta la fecha, como dicen, pues es parte muy de ellos. Y también así hay que entenderlo. Lo que pasa es que siempre este tema, el tema de la guerra de intervención, sobre todo por lo que representó la pérdida de territorio, hiere muchas susceptibilidades y es natural. Pero hay que entender que para ellos, por ejemplo, ellos estaban enfrentando lo que primeramente fue una agresión de México hacia Estados Unidos, ¿no? Ellos lo vieron así, ¿no? Obviamente, cuando miden fuerzas y se dan cuenta de que son mucho más poderosos que México y que México estaba en una situación muy vulnerable, pues bueno, arrasaron con todo. O sea, no hay que ser muy patriotero tampoco, en el sentido de que se hicieron defensas heroicas y demás, porque al final perdimos como íbamos a perder. O sea, no se ganó nada. Hay una batalla, ayúdenme ustedes a recordar, creo que es en Tabasco, que hay una defensa de la ciudad de Tabasco y de hecho una expulsión de los americanos, que son de las pocas batallas que se puede decir gana el lado mexicano en esta guerra que fue totalmente pues desastrosa para la nación naciente como lo éramos nosotros, pero también ellos también estaban en un proceso de consolidación, tenían años más de independencia. Y pues bueno, tenían ellos también en este momento de fundación de la Unión, en que para ellos era muy importante la cuestión de ser blanco, ser de herencia anglosajona, y el protestantismo, creo que incluso era parte de una de sus siglas que usaban, ¿no? La famosa WASH.
el ser white, blanco, anglosajón y protestante, ¿no? Protestante. Entonces, por eso es que era difícil que tuvieran pues cabida los irlandeses. Además de que hay que entender que los irlandeses, precisamente por la característica misma de su raza, son rebeldes hasta la fecha, ¿no? De hecho, yéndonos a otro tema, pero que pueden encontrar algo de cabida en esto. Si ustedes se dan cuenta, siempre lo que ha caracterizado a los irlandeses, sobre todo de la República de Irlanda, que es la parte sur de la isla, la situación de defensa de sus derechos, de estar en contra del imperialismo británico, etcétera. Y eso se traslada a ámbitos más frívolos como el box o en competiciones deportivas. Ustedes saben que a los irlandeses se les conoce porque son gente que no se rinde y lucha y ahí está, rebeldes por naturaleza. Entonces también, como decía Jorge, es difícil saber qué es el real motivo de la gente integrante del batallón de San Patricio para entrarle al lado o al bando mexicano en esta guerra. No sé si al momento que lo hacen piensan que había algo de posibilidad de ganar la guerra o que se unen a la causa perdida precisamente porque, como siempre también lo hacemos mucho en los deportes y demás, estamos con el débil, ¿no? Pero pues bueno, el chiste es que se pasan de ¿no? Pero para los americanos, para los norteamericanos van a ser desertores. Y entonces por eso el trato, que es de lo que van a hablar en el momento, va a ser tan cruel y tan cruento, ¿no? En poco se habla de cómo fue la situación del país, y en particular de la Ciudad de México, cuando fue tomada por los Estados Unidos. Este tiempo, prácticamente un año que estuvo tomada, cómo era el encuentro entre las personas que habitaban la ciudad con la parte del ejército norteamericano, que es un tema poco tratado e interesante, ¿no? Que incluso había estos castigos de azotes públicos, ¿no? Así es, 50 Entonces, azotes sí, que le ahorita que daban. entramos a esa parte, pues nos cuenta de lo interesante que llega a ser esto. Sí, adelante, por favor, gracias. Gracias. No sé si quiera participar, Carol. ¿Quieres decir algún comentario, opinión acerca del tema? Nos quedan aproximadamente 5 minutitos, pero les digo que ya después continuamos la sesión. Vamos a ver como cuánto tiempo de espera. Pero si alguien quiere comentar. Carol o Jorge. No sé si conozcan más o menos lo que fueron los juicios que se les hizo a los San Patricio. En muchos de esos juicios se menciona mencionan según los integrantes del batallón de San Patricio que fueron obligados a unirse al bando mexicano, que algunos que a punta de pistola los obligaron a formar parte del ejército y pelear contra los americanos, ¿no? En mi punto de vista no se puede tomar tan a la ligera esas confesiones porque finalmente fueron bajo un juicio en el que dependía su vida. En algunos casos hasta fue bajo tortura. Y muchos, con tal de salvar su vida, pues iban a apelar a eso, de que fueron obligados. Creo que solamente fueron como 3 o 4 los que sí dijeron que sí, hubo por voluntad propia se pasaron al bando mexicano. Pero ¿sí? Hubo uno, pero creo que no era pues John, sino otro, que dijo que los habían acusado de que los habían seducido, ¿no? Pero que en realidad habían sido convencidos. Y pues ahí menciona varias de estas razones, ¿no? Por ejemplo, por la justicia. Y aparte, bueno, hubo una diferencia entre los que invitaron antes de que empezara todo este conflicto armado, que bueno, pues a ellos también en los juicios se les va a disculpar pues en la pena de muerte, ¿no? Porque no habían desertado en tiempos de guerra, pero posteriormente, pues los que, por ejemplo, fueron testigos de la actuación norteamericana
con la población civil en la batalla de Monterrey, después de esa batalla, pues sí se dieron cuenta de todas las tropelías que hacían, ¿no? Entonces, eso también debió de haber influido, ¿no? Varios motivos ahí, y aparte, pues también lo que ya mencionaban de las tierras, de que se buscaba un mejor futuro, de que se identificaron más por su misma historia con el pueblo mexicano, pues de esta religión también, varias causas, ¿no? Que pudieron haber influido. Sí, y hay que considerar también que, bueno, todo esto se presenta antes de la Guerra de Secesión norteamericana. Hay disputas entre el sur esclavista y el norte, ¿no? En los Estados Unidos. Y era algo que, bueno, lo hemos visto incluso cómo lo retratan en películas y demás, cómo era este esclavismo casi de la época medieval, el que se practicaba en los Estados Unidos, donde pues hablábamos, ¿no? Hace un momento de los azotes para castigar, la discriminación, todo eso. Vamos, no quiero decir que aquí no había y no lo hay. Hay discriminación, hay racismo. El que diga que no es cierto que existe eso en México, pues tiene que salir de su burbuja. Claro que lo hay, pero las situaciones que se daban en Estados Unidos, en esta parte de los colonizadores de las tierras del oeste y todos estos estados de la parte sureña, es algo que se debe reflexionar, porque es una situación que incluso todavía a la fecha, y lo hemos visto por las noticias recientes, es un problema en esa parte del territorio americano. Y pues bueno, sí tiene que ver, yo creo, tal vez no en la totalidad de los casos, pero sí en algunos, con esta separación, esta deserción del ejército. Y ya nos vamos porque nos queda menos de un minuto. Nos queda aproximadamente un minuto, en efecto, pero pues habrá oportunidad en la segunda sesión de que se agreguen más comentarios y bueno, también vamos a comentar esto de los castigos que sufrieron. Bueno, pues la otra sesión está programada para abrirse a las 7, pero la podemos abrir antes. ¿Ustedes qué proponen si la abrimos, no sé cuánto tiempo necesitarían así de pausa o la abrimos, no sé, luego, 5 minutos, ¿cómo ven? Por mí, enseguida. ¿Sí? Ujú. Entonces sería, ahorita son 6:44. Pues más o menos como 5 minutos, ¿cómo ven? ¿Sí? Excelente, va que va. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, son 6:45, abrimos la próxima a las 6:50, que es la segunda, que supuestamente, bueno, 17 de la noche, pero la abrimos 10 minutos antes y pues continuamos con estas pláticas, también para ver si puede también hablar Caro, nos puede dar también su opinión, los demás que están aquí. Y pues sí, porque ya dice menos de un minuto, entonces en cualquier momento pues se nos acaba aquí la sesión, ¿no? Pero sí, nos vemos entonces en 5 minutitos para continuar, para empezar de nuevo. Lo vamos a finalizar o que se finalice solo, como ven. Hola de nuevo, bienvenidos. Hola, hola. Hola, vamos a avisar aquí a Jorge que la iniciamos. Hola. Ahora los puedo ver, sí. Hola, hola. Sí, pues ya estamos por aquí. Estaba checando que la anterior sección creo que no se grabó la segunda sesión, entonces es lo que andaba viendo. Sí, creo que no. A ver. Pero si no. Uh-huh. Uh-huh.
Ya estamos. de regreso. Sí. Eh, Creo que la anterior sesión no se grabó la segunda, me parece. Lo que estaba revisando, nada más la primera. Entonces, a ver cómo le haremos ahí. Pero ya veremos cómo lo editamos. Pero bueno, vamos a seguir pues, platicando del tema. Porque vamos a ver Sí, para los del grupo, híjoles. Pero, bueno, sí es que como no es una... A ver, bueno, ya me aparecieron otras cositas aquí. Después vemos cómo le hacemos. De pensar en esos tiempos para poder, si no hacer un juicio, sí tomarlo sin tanta, o sea, que no sea con el hígado, como reacciona uno, ¿no? Porque siempre uno dice, no, qué malditos gringos y no sé qué. Puede ser que sí, pero es mejor estudiarlos, analizar cuál fue la situación, qué tanto son ellos los malditos gringos o qué tanto fueron nuestros errores lo que provocó también esta situación y que se precipitaran así las cosas. ¿No? Estábamos viendo y comentando al personaje de Santana que yo no diría que fue traidor, al contrario, yo diría que como bien decía Diana, y tú también lo comentaste, no era un buen estratega militar y por eso sus fracasos se notan tanto, ¿no? Esta situación de perder la mitad del territorio, vamos, pues lo va a marcar para siempre, pero también, o sea, él políticamente era muy hábil. Tan es así que creo Enrique Serna, ¿no? Es el que dice que es el seductor de la patria. Y así fue. Era un país en Krause. formación, Krause, ¿no? Pero creo que Sí. lo toma También de Serna, no sé. sí, lo Y él, retoma. él retoma el título. Ajá. Y sí, es algo así, más o menos como lo veo yo. Te voy a decir por qué. Porque Santana, que, ¿qué es lo que nos dicen siempre? ¿No? Vendió el país, esta parte de la mesilla, por una cantidad irrisoria, que perdió la mitad del territorio nacional, que te digo, siempre hay que ver los asegúnes y las prohibituras. Era un territorio que prácticamente era desconocido incluso para la gente de México. O sea, de repente se encontró con que ese era territorio de la Nueva España y que le pertenecía. Y en un poder centralista, pues bueno, no fue ni siquiera difícil para los norteamericanos tomar posesión de ello. También la situación de que cómo él se va ligando, se va metiendo a la esfera política, tú lo decías desde el momento que está en la parte realista, pero es muy hábil. Él sabe que ahí no va a tener un buen final, se pasa al bando de los que al final van a ser los vencedores. Él admiraba a Guadalupe Victoria y siempre lo vio como su maestro, ¿no? Pero era muy diferente a él. A él le gustaba el lujo, le gustaban otro tipo de cosas. No le gustaba tanto el poder, o sea, es curioso, y me dirán, oye, porque es algo que también menciona mucha gente, estuvo 11 veces, ¿no? En el poder, pero vamos, esas 11 veces no suman ni un sexenio, cuando haces la suma en tiempo real, son apenas más de 5 años, ¿no? O sea, son situaciones que se deben de analizar. ¿Cuántas veces fue también que lo llamaron a él? O sea, él no llegaba y tomaba la presidencia, lo buscaban las jerarquías políticas porque al parecer era la única persona que tenía la capacidad de poder en un momento dado, o con pinzas tal vez, unir a la federación. Entonces, es un personaje que, como bien mencionan, se tiene que todavía estudiar más, escudriñar más de él, porque, vamos, para mí no es un traidor, sería como dice Carol en todo caso, que pues le tocó estar ahí
y es el traidor, pero tal vez sin quererlo ser. Él veía también la estrategia de guerra de otro punto totalmente distinto a como ya se presentaban en el momento del conflicto con los Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo el conflicto de la independencia que el conflicto con los Estados Unidos, con un ejército de verdad, ¿no? Y es algo que le ha pasado siempre a México, ¿no? En conflictos internacionales, pues no meten ni las manos porque siempre, e incluso pasa en esta situación con los Estados Unidos, cuando se arma este ejército para defender a la Ciudad de México, recuerden que hacen una propaganda arengando a la gente, ¿no? Incluso las gentes de una posición económica favorecida, hacen esas arengas y se meten y era toda una aventura, ¿no? Ir a defender a la patria, pero no sabían en la que se estaban metiendo. Y a la hora de los trancazos, en la realidad, pues no estuvieron ahí, porque aquí se armaban los ejércitos al vapor y hay eventos que son muy honrosos, como lo del 5 de mayo de 1862, como esta defensa del 22 de julio de 1847 de San Juan Bautista, lo que hoy es Villahermosa en Tabasco, pero son hechos aislados, son casi porque la gente actúa con valentía, no porque haya una verdadera estrategia militar. Eran verdaderas carnicerías lo que pasó con México en estos conflictos internacionales realmente. Y bueno, y sí, Santana, obviamente, o sea, no lo puedes exculpar porque él era la cabeza, ¿no? Y el que está a la cabeza, pues tiene que llevar el peso de la culpa. Pero responsabilidad. exactamente, es el responsable, ¿no? Y el que no lo hayan obedecido, situaciones que se dieron con esta situación, pues algo tiene que ver con su personalidad. La personalidad, esa misma personalidad que hacía que lo llamaran cada vez que el país se encontraba en una situación tan precaria, tan conflictiva, y en donde pensaban que él era el único hombre que podría convocar a la unidad. Esa misma personalidad es la que lo llevaba a fracasar en estos conflictos. Pero bueno, así fracasaron los demás generales. O sea, ¿quién se puede salvar en esta quema, no? Nadie. Y no puede ser o decirse que fue porque todos eran malos, sino porque también la circunstancia no era favorecedora, era un país desunido. Que eso ha sido como el cáncer de este país, ¿no? La desunión, que en este tipo de circunstancias es donde se muestra, ¿no? Hasta dónde nos puede llevar esa desunión. ¿A perder la mitad del territorio, por ejemplo? No sé. Ya, también teníamos pocos recursos materiales, bueno, todo monetarios. Eso. Sí, por eso decía que las coyunturas se deben de analizar para ver qué es todo lo que abarca esta situación al momento de emitir juicios, ¿verdad? Hacia los personajes. Claro que sí. A ver, ¿quién más quería comentar? Jorge, a ver. Aquí también hay que considerar que desde la independencia a la época en la que se da el conflicto con los Estados Unidos, son casi 30, 40 años más o menos, en el que México tiene luchas continuas por los mismos intereses políticos. Sabemos que tumbaron a infinidad de presidentes por medio de azonados o cuartelazos. En eso eran expertos estas personas, hasta el mismo Santana. Claro. Pero ¿de qué les sirvió todo eso? Bueno, ese tipo de cuartelazos cuando a la mera hora demostraron su incompetencia, no nada más Santana, sino varios, los demás generales son los que demostraron todo esto, que eran buenos nada más para organizar cuartelazos, pero para hacer una estrategia de defensa eran pésimos. Totalmente cierto, tan cierto es que la misma independencia se consuma así, con la alianza de los realistas, o sea, con Iturbide, se puede decir, entre comillas, porque eso también se debe analizar, traicionando al bando realista, ¿no? Y uniéndose con Guerrero. O sea, estas situaciones son las que pasan siempre. Y esa inestabilidad, dijeras tú, bueno, con esta situación de perder la mitad del territorio, se aprendió y ya no volvió a pasar, siguió por el resto del siglo XIX. Solo hay una estabilidad también sostenida, y lo sabemos de qué forma, durante el Porfiriato, que tiene un costo social,
que se va a hacer patente con la revolución. O sea, cuando las cosas parecían que estaban perfectas en la época de don Porfirio, pues sabíamos que el costo social estaba atrás y todo esto estalló con la revolución. Y es la historia de siempre. Y después una dictadura institucional, ¿no? De la que todavía estamos ahí tratando de escapar. O sea, es una situación, o sea, como decíamos hace un momento, digna de un cuento de terror, lo que pasa aquí en México. Parece que es la historia de nunca acabar, en un país con tanto recurso y con tanta riqueza, tanto natural como en las personas. O sea, es increíble que hasta esta fecha siga pasando eso en México. Sí, y la población civil en ese entonces, pues sí participó, de hecho hizo todo lo que pudo, pero en efecto, pues sí, las estrategias, como comentaban, ¿no? Ya ustedes, pues sí, también como decía Jorge, ¿no? Eran generales que venían, por ejemplo, desde la independencia, y pues a mí sí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la actuación de Juan Álvarez, ¿no? De que ya no pudo apoyar a Molino del Rey, o en el caso de Nicolás Bravo, que lo habían enviado ya este apoyo en Chapultepec, y pues también se le fue de las manos, ¿no? Sí, a ver, Jorge. En eso, lo de Nicolás Bravo y lo de Chapultepec, está la leyenda en la que le pide apoyo a Santana y dice Santana que no le iba a mandar a refuerzos, y el mismo Nicolás Bravo le dice, pues, ¿sabe qué, general? Va y chinga a su madre, y nos batimos en duelo. Dice, pues, le acepta, y Santana Sí, bueno, leyenda, ¿no? Pero sí. Ay, pues es que sí estuvo muy feo. Sí, claro. Uh-huh. Sí, es muy creíble. O sea, sí es Ujú. mito, pero no lo dudo en lo más mínimo. Sí solían decir groserías, ¿eh? Bueno, Santana sí. Ah, sí, sí, sí. Sí. así que no seamos puritanos en la historia. De hecho, pues, Era de Veracruz, o por lo menos vivía ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces sí. Sí, sí tenía un vocabulario florido. No, y fíjense, Juan Álvarez, ahorita que tocan este personaje, que también es de los que menos se llegan a mencionar y que es muy importante en la historia de ese siglo XIX convulso de México. Juan Álvarez es el que al final, con la revolución de Ayutla, encabezando la revolución de Ayutla, como cacique de gran parte, o sea, podemos decir que Guerrero, pero bueno, era parte de lo que es Guerrero, Morelos, el Estado de México, y su influencia llegaba también a Michoacán, Jalisco, toda esta parte sur del país y el occidente, tenía gran influencia de Juan Álvarez. Por eso es que él es el que le va a poner la mesa, por decirlo de algún modo, a Juárez y a los liberales, para que puedan por fin ver lo del tema de una nueva constitución que se venía pues, trabajando prácticamente desde que se promulgó la primera, ¿no? Desde 1824 ya querían otra constitución, estuvo esta constitución centralista de la que se sirvió Santa Anna y de la que pues muchos estaban inconformes, porque precisamente ese tipo de política ayudó, también fue otro de los factores que ayudó a que se perdiera gran parte del territorio, ayudó a esta situación convulsa y a estos dos bandos que se formaron prácticamente con el advenimiento de la independencia, los liberales y conservadores. Y esa desunión, pues fue la que llevó al traste en estos conflictos internacionales, primero con Francia en la Guerra de los Pasteles, que precisamente ahí es donde pierde la pierna, ¿no? Santa Anna, que después en uno de esos hechos, ¿no? Tan bizarros, que la hace desenterrar de su hacienda allá en Veracruz para traerla a enterrar con honores al Panteón de Santa Paula, ¿no? En un momento en el que estaba bien, estaba en la parte alta, ¿no? De popularidad, pero prácticamente al otro día, en la parte más baja de su popularidad, pues la gente va y desentierra a este miembro y lo arrastra por las calles. Ese tipo de cosas pasaban en el siglo XIX mexicano. Entonces, no nos debe de extrañar tanto
que ya en un plano menos chusco como lo de la pierna de Santana, suceda lo de la pérdida de la mitad del territorio y de esta derrota tan catastrófica contra los Estados Unidos, que siento yo que nada más porque ellos tenían sus propios conflictos, al final no se quedaron con todo, porque lo podían haber hecho. Pero sí, ellos también tenían sus conflictos políticos, morales y demás entre ellos, que es lo que llevó a que no se quedaran al final con todo. Y no les Eso también es convenía algo que se debe analizar. también Exactamente. ¿no? por la población que no querían asumir con un Claro. país tan poblado, ¿sí? Quería Exactamente. decir algo Jorge, Jorge. Sí. Ujú, En sí. esa parte en la que ahorita mencionó Juan Carlos, Ujú. es cierto de que las diferencias políticas, bueno, uno cuando empieza a leer realmente ahora los documentos, pero los documentos gringos, se da uno cuenta de las diferencias políticas que eran muy marcadas también en los Estados Unidos, porque se puede tener la idea que solamente era en México donde había problemas entre bandos políticos, ¿no? También en Estados Unidos están muy marcadas. De hecho, gran parte de la población de los Estados Unidos estaba en contra de la guerra contra México. Una de las figuras principales que se opuso en el Congreso fue Abraham Lincoln. Y hay que ver también quiénes son los que se oponen a la guerra contra México. En su mayoría son los estados norteños de la Unión Americana. Sabían que si al momento de que anexaran el territorio que pretendió Polk, era para establecer la esclavitud. Que recordemos que esto ya también, ahí también es una de las consecuencias de que hayan anexado ese territorio, porque años después estalla la guerra de secesión creo, si mal no recuerdo, fue en 1861, pero fue también por esta parte de esos, porque la mayoría de los estados sureños que conquistó Estados Unidos, porque hay que decirlo tal cual, fue una conquista, eh, después se estableció libremente la esclavitud. De hecho, esta guerra se hizo por eso, la hicieron por eso, para establecer libremente la esclavitud, porque recordemos que los primeros inmigrantes de Estados Unidos a Texas traían esclavos, y la Constitución de México decía que la persona que sufriera esclavitud, ya una vez que estuviera en territorio mexicano, era completamente libre. Era algo que no le convenía a los rancheros gringos. Por eso es de que organizaron la independencia de Texas. Posteriormente convencieron a Polk para... Y lo de la guerra del 47 es interesante porque en sí fue la campaña presidencial de Polk, porque fue También. una de las promesas que hizo Polk en campaña. No me acuerdo con quién de ustedes platiqué, que de hecho yo comparé ese hecho con lo que pasó en el 2016 con Donald Trump. Porque igual él dijo que iba a cumplir el destino manifiesto y se iba a extender a expensas de México. Lo mismo que, bueno, casi el mismo discurso que hizo Trump en el 2016, de que nos descalificó y que iba a poner el muro. Bueno, fue similar el discurso de Polk al que hizo el Claro, baboso que ahorita está gobernando los Estados Unidos. Sí, pues era un botín político, siempre lo ha sido México para ellos. contrastar pues sí, el presente con el pasado y todo lo que. Y también porque querían hacer el tren pues de este a Sí, oeste, sí, querían querían aprovechar. alcanzar la Sí, costa oeste, ¿no? así es. Sí, no sé, Que también, sí, ajá. perdón, adelante. Ah, no sé si Carol quería decir algo, no. ¿Sí? ¿Sí o no? No, se trabó. Se Se trabó. trabó. Yo escuché el Ah, último, lo siento. pensé que quería decir algo. Sí, entonces, sí, continúa, Juan Carlos. Sí, no Sí. sé si nos quería compartir imágenes el buen Jorge. El No sé Sí, si- los mapas. Ujú. Yo también tengo Cuando algunas que en Ujú. cuanto nos des Para la compartir. autorización, pues Sí, compartimos, ¿no? Pero sí, si quieres a ver, que empiece Jorge, si ya los tiene ahí. Sí. Entonces. déjame ver. Porque, bueno, en lo que encuentra Jorge, sí comentarles, ¿no? Esta Ujú. situación de los territorios del norte es una situación también que hay que estudiar porque eran espacios muchos inhóspitos. De hecho, durante la guerra de independencia, y se sabrá en el hecho
los fusilamientos, ¿no? De los primeros caudillos, ¿no? Hidalgo, Allende, todos ellos allá en Chihuahua. Había también una inconformidad de los ejércitos realistas del norte, porque se sentían poco apoyados por el centro. Y ellos tenían sus luchas también internas muy fuertes contra los indígenas norteamericanos. Estaban ahí los apaches y todas estas poblaciones indígenas y territorios inhóspitos que no se conocían, que apenas había algunas fundaciones que fueron en el mismo siglo XVIII por franciscanos y por jesuitas principalmente, que se hicieron en la parte norte, llevan Santa Fe de Nuevo México, por ejemplo, toda la parte de California, pero en realidad todo lo demás era espacio inexplorado todavía. Y los norteamericanos sí sabían qué podía haber ahí, sí tenían una conciencia más clara y un proyecto de lo que podían hacer. Lo mencionabas perfectamente ahorita con la cuestión del tren, de alcanzar la costa oeste y unir así estas tierras tan ricas del oeste para lo que era la formación de la Unión Americana. Y aquí no, se desconocía, no se sabía nada. No había Y planes para no eso. había plan, Sí. ¿no? Si en la Nueva España era difícil que hubiera planes para eso, bueno, en el México independiente fueron territorios abandonados totalmente, ¿no? Las poblaciones que habían ido a colonizar, por ejemplo, Texas, ya estaban totalmente abandonadas del poder central de México. Y por eso fueron fácil presa de los americanos que llegaron ahí como siempre, ¿no? Ofreciendo el oro, ¿no? Y todas las bondades del sistema americano. Y pues sí, convencieron a la gente, porque finalmente la gente común pues aspira a eso, ¿no? A una vida más tranquila, con más comodidades, algo que no lo ofrecía el Poder Central de México, que los tenía totalmente abandonados, prácticamente no desde la independencia, sino desde antes. Casi te podría decir, desde que se expulsan los jesuitas de los territorios. Las órdenes, claro, en sí. español, exactamente. Sí, pues, híjole, no le encuentro cómo hacer para que ustedes puedan compartir, pero bueno, mientras vemos los mapas, ¿no? Mientras les sigo buscando porque yo no lo encuentro otra vez para que lo compartan. La otra vez sí pudimos hacer eso, ¿verdad? A ver. No, mira, antes de que les muestre el mapa de la batalla de la Angostura, Sí, tú dinos. Ujú. quiero mencionarles algo. Esto lo pasa por alto la historiografía mexicana. Los historiadores norteamericanos mencionan que quien influyó fuertemente sobre Polk para hacer la guerra de conquista contra México fue su mujer. Es decir, que el señor era mandilón y realmente el proyecto de expansión no era de él, sino era de su esposa. De hecho, en Órale. este libro que Ujú, se llama así, A Wicked War, que es la guerra injusta, ujú. hace mención y hay un capítulo entero donde habla sobre de la señora Polk y del presidente, pero sí se menciona eso, que influye mucho la mujer. Y eso es algo que, por eso a mí me interesó mucho meterme a las fuentes gringas, porque sabemos que podemos citar algunas fuentes en los libros que han escrito historiadores mexicanos, pero no se adentran tanto al tema porque sabemos que a veces no nos interesa meternos a esa parte de la historia o nos interesa más contar una parte que nos convenga a nosotros. Y al momento de que yo consulto esto, pues me sorprendió que la mujer fue la que influyó en el esposo, no fue idea de Polk. Menciona mucho que también en sí esa guerra fueron conflictos políticos entre Polk y el futuro presidente de Estados Unidos, perdón, que es Lincoln. Como ya lo mencioné, fue ese Sí, que se ajá. opuso rotundamente a la guerra, pero es por lo mismo que él ya había Ujú. visto que iba a ser un problema para Estados Unidos que se anexara ese territorio por la cuestión de la esclavitud.
Y esta de Wicked War es eso es una de investigación, o es novela histórica, o cómo es. Oh, sí, es investigación, Ujú, pero sí, la escritora, lo que ella se enfoca mucho en los conflictos políticos de Estados ujú, Unidos, obviamente, ¿no? sí, Lo que es la parte mexicana, pues casi la omite por lo mismo, de que ya. su estudio es para conocer, pero su historia, es decir, por eso es el punto de vista de un gringo, pues Ujú. es lo que a mí me interesa, porque Entonces, sí, esto de que de la esposa de Polk, o sea, eso está documentado, o sea, con ella no es, lo que no, te digo, no, si de hecho no aquí, es lo que me refería, ¿no? Eso no es novela, sino que realmente, o sea, ahí está pruebas de su influencia, ¿no? sí, de hecho es un capítulo entero el que le dedicó la escritora sobre lo que Mm, es sobre el señor y la señora Polk en la guerra. ujú, sí, Y te digo, en este libro, pues obviamente, si quieres encontrar cuestión de batallas, eso vas a encontrar las batallas, pero contadas por el bando norteamericano, claro, no el mexicano. Ah, y sí, otra, antes de que se me pase, ¿ves que siempre está el ujú, debate cada año de la existencia de los niños héroes? ujú, que ya mero llegamos a esa fecha, Que ya mero sí, llegamos, pues sí. Y si me vuelven a este decir, año va a haber o no va a haber niños héroes, ya es como la pregunta, ¿no? Cada año. No, sí porque, va a haber. bueno, Bueno, yo he estado haciendo una investigación desde hace como 10 años acerca de ellos, Sí, y caray. cada año organizaba una visita ya en Chapultepec. Ahorita no se puede por la pandemia, pero por lo menos pláticas sí va a haber. Entonces, Perfecto. sí, Ya, para eh, ya sí. también ir enterando aquí a la gente. No, sí, sí, sí. Ay, nos quedan 10 bueno, minutos, pero bueno, bueno, nada más hablo comentario. rápido Ajá, de la cuestión de los niños héroes. Si me ujú, vuelven a decir que los niños héroes no existen, los voy a mandar a la fregada por una simple razón a esta ujú, gente que me diga eso. Porque son más de 10 libros que yo he leído norteamericanos, de escritores norteamericanos que han demostrado la existencia de los 6 cadetes que murieron el 13 de septiembre de 1847. No dan sus nombres, eso es lo curioso, ¿no? En todos estos libros no dan los nombres de los 6 cadetes, nada más mencionan que ujú. fueron la última resistencia porque los demás los capturaron. O dicen que estos son los que En se una rebelaron y fuente todavía gringa, de quien sí hablan los norteamericanos es de Agustín Melgar, a él sí lo menciona. Me parece que es el general Ward quien menciona a Agustín Melgar, y también en las partes de guerra que hacen algunos de ellos. Pero bueno, aparte de él, en la Sedena están todas, bueno, en los archivos de cancelados y sus hojas de servicio. O sea, ahí se mezcló también con el mito Están de lo de todos la ellos. bandera, pero sí, sí hay muchas pruebas, documentales de ellos, ¿no? Sí, es que aquí es una Sí, situación que se llevó a la controversia, creo que en el sexenio de Fox, ¿verdad? ujú, sí, Pero vamos, son de esas cosas que se deben de entender en lo que es el hecho histórico, que existe y existieron como tales, no solo 6, sino eran mucho más. Ya sí, hemos visto que claro, estuvo claro. Miramón Sí, más personajes históricos reconocidos ujú, en esa batalla y que eran jóvenes, o sea, vamos, es que no sé, luego pretenden ser muy literales, no eran niños de 5 años, obviamente, claro, no, no, no. eran estudiantes del Ujú, colegio militar, eran jóvenes y fueron sacrificados ahí, punto, o sea, el hecho existe, se escoge a estos 6 personajes como un símbolo, como es también lo de el envolverse en la bandera y aventarse, es un símbolo. Y si no tenemos la capacidad de comprender las cosas que son un símbolo y diferenciarlas de un hecho histórico que sí existió, pues entonces sí estamos en un conflicto muy sí fuerte. es lo malo, que por querer desmitificar esto de, pues, de que Exacto, alguien se haya arrojado, desaparece en toda la ya lo niegas. historia, ¿no? Y no, o sea, bueno, se eligieron a los 6 cadetes que fallecieron, ¿no? Pero Imagínate, sí, pobre de realmente los Chicotenca, que murió también sobrevivientes, ahí, ¿no? exactamente, exactamente. Y sus compañeros sobrevivientes, pues se encargaron también de estar, conservando no, esta memoria, ¿no? Sí. Creo que ya encontraste Exactamente. los mapas, A ver, ¿sí? ¿O no? sí, Sí, a ver sí. si se alcanza a ver. Ah, qué bueno. De hecho, Sí, faltan 7 minutos, entonces vamos a verlos. Ujú. No se alcanza a es un apreciar muy bien. sí, no. de la angostura, Sí, es de la la angostura. cuestión de la batalla de la angostura.
Ujú. Sí. Ahí se ve claramente cómo fueron los movimientos que Santana sale de San Luis Potosí para detenerle supuestamente el paso. Hay más mapas, si quieren luego los escaneo y se los Ujú. mando, porque sí hay más mapas, porque tienen hasta ilustrado la Ah, muy batalla bien. de Cerro Ahí no Gordo, Los la puedes recuerdo, batalla, compartir en el grupo también. ¿es donde no llega Santana nunca? la batalla, O cuál es? Creo que es ¿a que dónde? no lo tengo claro, que hay una de estas batallas donde se espera el arribo de Santana y que pues no llega o llega tarde, algo así. Bueno, que era algo que le Ujú. pasaba comúnmente, pero Ah, ese era, eso eran fueron en las batallas de ya en el Valle de México. ok. Ujú. Que mal no creo que fue en la Sí, de Molino de Rey que no Molino pudo del Rey. auxiliar. Sí, pues ya No, es nada que más es un retomando por tema muy último, grande. ya, Ujú. Ujú. ya por último, bueno, retomando ya nada más, como yo lo he mencionado, las dos grandes tragedias de México son tanto la conquista y la guerra del 47 porque se pierde más de la mitad del territorio. Creo que esas dos heridas aún no se las saldan. En alguna ocasión yo mencioné una tercera herida y fue, bueno, y les dio risa, porque para mí las dos grandes las principales tragedias de México fue la conquista, la guerra del 47, y yo lo dije en son de broma, que también una tercera herida es el no era penal del 2014, ¿no? Del partido de México contra Holanda, que es Lo también una seguimos herida que recordando. Sí, lo seguimos recordando. Entonces, yo por eso dije ya, por eso ya también menciono que es Oigan, no este, era no penal. he podido encontrar esa opción aquí me estaban diciendo cómo, pero no puedo. Bueno, mientras vamos a leer una opinión. Aquí dice, de parte de Eduardo, hay una narración muy buena con mapas por parte de Montemayor en YouTube sobre la batalla de la Angostura y de Monterrey. Ay, muchas gracias por el tip, para que lo podamos ver. Y él es un mexicano-americano que usa fuentes gringas. Ah, ok. Muy interesante. Sí. Y ahorita pues sí me estaba explicando también Juan Carlos cómo hacer esto de compartir, pero no lo encuentro. Y la otra vez se lo encontramos, ¿recuerdan? Para sí, ver que estos creo que archivos. es ahí en la parte de abajo de tu ventana, donde tú compartes, que dice Sí, compartir pantalla, debe sí. de haber una flechita por un lado. Le picas en la flechita y ahí te dice que la opción de que compartan los participantes. Oye, no me sale eso, nada más sale compartir pantalla, pero no. Uy, no. No, bueno, ya Pues será no, para otra oportunidad. Si no, no te preocupes. híjoles, no, pues una disculpa porque no me salió eso. Pero bueno, Finalmente, como dices, es un tema bastante amplio. Ahora es se muy quiso amplio. abordar Sí. en el sentido de Ujú, Batallón de San Patricio, que estamos a días de que se ujú, conmemore su participación en la batalla de Churubusco, aunque participaron en más. sí. Pero pues bueno, este tema de la intervención norteamericana, que como se ha dicho es una herida abierta junto con la conquista, junto con el no era penal, pues son temas que tenemos que abordar próximamente desde otro enfoque tal vez, ¿verdad? Sí, sí, porque estas batallas fueron muchísimas también, todo lo de esta intervención, y bueno, pues ya platicamos un poquito de algunas, pero sí es bastante extenso, pero muy interesante también, y muchas implicaciones. Ujú, sí, Sí, dinos. fíjate, no, antes, perdón, nada más para concluir. Esta situación de los irlandeses, los que no fueron asesinados, los que siguieron viviendo entre la comunidad mexicana con su marca en el rostro, también es una situación de la que se ha hablado poco, pero creo que hay crónicas que hablan que incluso andaban en la indigencia, o sea, se olvidó, como es de breve también la sociedad mexicana, de su sacrificio, de su acto histórico y heroico para México, y que andaban ya en años posteriores, muchos de ellos, deambulando por las calles de la Ciudad de México, sumidos en la indigencia, y los identificabas, claro, por su color de piel, por sus características físicas y por la marca en el rostro. Claro, no, pues sí. Si algo nos ibas a decir, Jorge.
Sí, por favor, Jorge. No, pues, no te apures, Juan Carlos. Nada más aquí es hacer una promesa que una vez que termine de leer toda la bibliografía gringa, voy a subir ese trabajo de investigación de lo Muchas que es gracias. realmente, porque va a ser hablar de la guerra del 47, pero contada del bando norteamericano, de Claro. cómo ellos vieron la guerra, porque ya hemos visto cómo los mexicanos la vieron, cómo ven a Santana, todo eso, pero aquí digo, ahora que ya termine de consultar todo esto, voy a subir el trabajo para compartírselo porque es un tema bastante interesante ahora del lado americano, porque no, muchos dicen que pensaban que había cierta unidad entre ellos, pero había No, muchos sí, conflictos, claro. También. había muchos problemas y la sociedad no estaba de acuerdo con la guerra por Así todas es. las implicaciones, pero es una promesa que hago, que una vez que termine, nada Ujú. más dejen que avance tantito con el inglés porque estoy aprendiendo a patadas por lo mismo de que no hay, Pero, y la verdad soy muy codo y no le quiero pagar un traductor porque aparte cobra muy ujú, caro, sí, es muy caro. No, pues ya, muy bien. pero Sí, la promesa está hecha. Cuando termine sí. la documentación, redacto la información, Ujú. el documento y ya se los comparto a todos en el grupo. Pues muchas gracias y pues sí, ya nos falta menos de un minuto, entonces pues nos estamos despidiendo y pues sí, seguimos compartiendo aquí la información, todo y pues para seguir conmemorando las demás fechas que nos faltan y pues por acá andamos. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros. ¿Alguien más que diga ya hasta luego? Hasta luego a todos.